Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de Rumbo Cero, un podcast de Toyota donde vamos a ir dando voz a personas y empresas que, como nosotros, de alguna forma trabajan día a día en temas que están relacionados con algo tan importante como es el medio ambiente. Una diferente visión profesional para dar de alguna forma un valor a la sociedad a través de proyectos que implican sobre todo pues el hacer las cosas de la mejor forma posible para poder cuidar el entorno. Y yo soy Mario Picazo, soy meteorólogo, soy profesor de cambio climático, seguro que alguna vez quizá nos hayamos visto en la pequeña pantalla hablando del tiempo y estoy encantado de aquí hablando de cosas tan importantes como es la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, y conmigo está Miguel Ángel Alonso Juliá, que es un visionario, un experto en temas de movilidad y transporte, además director de ALSA y de National Express. Miguel Ángel, encantado de tenerte aquí. Tenemos cosas muy importantes de las que hablar y bueno, pues ahora hablaremos de un tema en concreto que sé que va a gustar mucho a nuestros oyentes, pero bueno, haz una presentación, dinos qué haces tú y cuál es tu background. Pues básicamente, bueno, lo primero, agradeceros muy sinceramente el tener esta posibilidad. Al final, para ALSA es muy importante el dar a conocer básicamente qué estamos haciendo. En mi caso, pues nada, simplemente director de ingeniería del grupo y de toda la parte de fondos europeos que ahora van muy vinculadas, y a partir de ahí, pues lo que estamos haciendo, intentando hacer desarrollar nuevas tecnologías, como pioneros siempre dentro del sector, para ver cómo podemos ir, en este caso, bueno, pues cambiando nuestra flota, nuestra empresa, para que sea una empresa mucho más ecológica y sobre todo sostenible, que es uno de los principales elementos que tenemos que hacer. Y en base a eso, bueno, pues tenemos un elemento que seguramente será el que me vas a preguntar luego, que será el hidrógeno. Sí, no, lo que quería decirte es que, bueno, pues el tema que vamos a tratar es importante porque sabemos que el tema de la movilidad, el transporte es una cuarta parte de nuestros gases de efecto invernadero que creo que casi todos conocéis ya, y por lo tanto una solución urgente en cuanto a lo que podemos hacer con la movilidad y sobre todo en nuestras ciudades. Pero antes de meternos en el tema, quería rescatar aquí un par de titulares que bueno, os van a servir para romper el hielo, entrar en materia, pero deciros sobre todo pues que aparte de lo que sepamos tú como experto en ciertas cosas de movilidad y yo como meteorólogo y climatólogo, ¿qué dice la gente desde fuera? ¿Cómo ven lo que decimos nosotros, los que están interesados en el tema pero que no son expertos, porque al final eso nos ayuda, en tu caso en el tema sobre todo de la automoción y el transporte? Y aquí tengo una pregunta, por ejemplo, que nos llega por Twitter, que pregunta: ¿y si el hidrógeno ganara la batalla a las baterías eléctricas en el coche del futuro? Un tema muy interesante. Pues sí, Mario, pero básicamente es que esta pregunta ya la venimos oyendo en los últimos años y yo creo que esto no es ninguna batalla. Precisamente aquí lo que hay que es sumar fuerzas. Lo importante de esto es que no ganara ni uno ni otro. Nosotros la principal baza que tenemos a nivel mundial es descarbonizar, y para descarbonizar necesitamos complementariedad, necesitamos soluciones diferentes que nos ayuden a hacer esa transición, y básicamente es lo que estamos trabajando. En nuestro caso, te digo, vamos a utilizar las dos, van a ser complementarias, porque para algunos tipos de vehículos necesitaremos vehículos eléctricos de batería y para otros necesitaremos vehículos eléctricos de pila de combustible, tan sencillo como eso. Sumar, sumar y sumar. O sea, al final aquí lo que no tiene que haber es competitividad, sino buscar tecnologías que funcionen, que den soluciones, y todos, efectivamente, como tú has dicho muy bien, es remar en la misma dirección. De Europa Press también llega una noticia, esta está más en tu cancha dentro de la empresa. ALSA estrena en Madrid el primer autobús de hidrógeno de España en una línea urbana. Eso, desde luego, es un valor añadido importante. Pues sí, no es una casualidad. La verdad es que desde hace años vamos intentando ser pioneros en el sector, y en ese sentido sí, es verdad, es una realidad. Hace 3 años dijimos que teníamos que ver cómo funcionaba esto el hidrógeno y efectivamente, bueno, pues esa noticia es cierta. Recibimos el primer vehículo en España de hidrógeno y lo tenemos circulando desde hace ya prácticamente 10 meses en este momento en una línea aquí en Torrejón, y la verdad es que con muy buen resultado. Un vehículo Toyota Caetano que la verdad es que da un resultado muy, muy bueno. Bueno, pues yo creo que ya veis por dónde van los tiros. Bueno, Miguel Ángel nos ha dado alguna pista, pero está claro que estamos hablando de la importancia que tiene la movilidad sostenible, y dentro de esa movilidad sostenible el papel tan fundamental que parece que puede jugar el hidrógeno en ese transporte del futuro, ¿no? Que es algo bueno, pues que en los últimos años ha ido a más. Efectivamente, ha ido a más y irá mucho más a más. ¿Por qué? Porque hasta ahora mismo es verdad que ya no es una tecnología nueva, hay que decirlo. Llevamos muchos años ya trabajando con el hidrógeno a nivel mundial, sobre todo en Japón es donde más se ha desarrollado, pero es verdad que ya para vehículo industrial está siendo una realidad, y es verdad que esa transición
necesita un tema más, que será no solamente los vehículos, pero también las infraestructuras. Pero eso, bueno, irá viniendo y ya es una realidad, podemos decir, que podemos contar con ella. Uh-huh. Bueno, tú ya sabes que en Toyota somos pioneros en el viaje hacia las cero emisiones, es decir, el Beyond Zero, el Beyond Zero. Lo que pasa es que, bueno, pues hay otros proyectos que también han ido teniendo relevancia y son destacables. Por ejemplo, en el caso de Toyota, el primer vehículo de hidrógeno producido en masa del mundo, el Mirai. Y teniendo eso como referencia, vamos a tu cancha, al autobús. ¿Cómo fue vuestro primer proyecto de ese autobús de hidrógeno, que seguramente era algo apasionante y revolucionario, ¿no? Pues efectivamente, además lo puedo decir porque me tocó en carne propia y la verdad es que ha sido un proyecto muy, muy relevante para nosotros porque es verdad que era una tecnología que hace 2 años ni se hablaba de ella dentro del sector. Yo por mi background es verdad que en la parte de fabricantes que estaba antes, bueno, pues sí el hidrógeno hace unos años se trabajó, pero es verdad que era un reto apasionante porque no había nada en este momento y es verdad que coincidimos con, y no es casualidad, una empresa que es Toyota Caetano, la cual, en este caso, bueno, pues integraba una pila de combustible que ya estaba utilizándose desde hace años en el mercado, sobre todo en el mercado nipón, pero también en otros mercados se iba desarrollando. Y la verdad es que lo afrontamos inicialmente con respeto, no iba a decir miedo, pero sí mucho respeto. Estas cosas para nosotros son claves, pero nosotros lo que siempre queremos hacer en estos proyectos es estar por delante del sector. ¿Y para qué? Es muy sencillo, es recorrer la curva, en este caso de aprendizaje, lo antes posible, para saber a qué nos vamos a enfrentar cuando tengamos que abordar esto de manera de gran volumen, cuando tengamos que comprar muchos vehículos. Para nosotros un proyecto piloto como es este, pues la verdad es que no era una gran temeridad, porque al final es probarlo, pero es verdad que se nos acompañó muy bien con unos socios bueno, pues que se han visto que han sido muy consolidados, que era Toyota Caetano, y con eso lo que hicimos fue hacer 2 cosas. Una primera que dijimos, vamos a hacer una ruta, nuestra ruta del hidrógeno, como está la ruta del hidrógeno dentro del Ministerio, esa ruta en nuestras operaciones de urbano, que es el vehículo que ahora mismo es para urbano, y fuimos recorriendo todas esas operaciones, esos urbanos que tenemos, para saber en todo momento cómo funciona el vehículo. En este caso, por altura, por velocidad, por ocupación, por climatología, verano, invierno influye mucho. Y a partir de ahí lo que hicimos además fue pedir un vehículo para tenerlo ya en operación durante el año, desde el año final 21, principio 22. Y la verdad es que, bueno, dimos esos pasos, llevamos ya 2 años con esta ruta, este camino, y llevamos 1 año con un vehículo en operación diaria y la verdad es que la situación ha sido muy positiva porque al menos vemos que la tecnología está ahí, se puede confiar en ella, la fiabilidad de lo que es la cadena cinemática del propio vehículo es muy buena. Y luego hay un tema que tenemos que resolver, que es el tema del hidrógeno, pero bueno, ese ya es otro. El vehículo está ahí y el vehículo está rodando. Está rodando. Sí, parece mentira que el elemento que más abunda en nuestro sistema solar no lo hayamos pensado en utilizarlo antes. Es cierto que en la Tierra está en forma de agua y hay que transformarlo en hidrógeno, que eso la gente dirá, bueno, pues sí es verdad, el sistema solar, tanto hidrógeno, ¿no? Pero en cualquier caso, por lo que me cuentas tú, esto desde luego indica que hay un antes y un después y que esto es una revolución dentro de lo que es transporte interurbano, urbano y que las cosas van cambiando. Pero yo creo que para el ciudadano de a pie, a pesar de lo que nos has contado, Miguel Ángel, todavía hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, seguramente mucha gente se estará preguntando, ¿cómo funciona realmente esto? Porque ¿cómo funciona un vehículo de hidrógeno? ¿Qué hay detrás? ¿Una batería, una pila? Esa pila de hidrógeno. Estaría bien que nos contaras, aunque sé que eres ingeniero y puedes entrar en muchos detalles, ¿cómo es exactamente el funcionamiento de esa pila para que la gente que está interesada en esta tecnología y quiera apostar por ella pueda realmente entender qué hay detrás de ello? Pues Mario, esto es mucho más sencillo de lo que parece. Sinceramente, esto al final es un vehículo eléctrico. Tan sencillo como eso. Un vehículo de pila de combustible es un vehículo eléctrico. Y lo único que tiene el vehículo es unas botellas donde se almacena el hidrógeno, exclusivamente en la parte superior. Tiene una pequeña batería, que es más o menos es un 10% de lo que llevaría un vehículo eléctrico de baterías. Y luego lleva la pila de combustible. Y la pila de combustible es exclusivamente un pequeño dispositivo electroquímico, simplemente, y le quitamos la palabra electroquímica, un dispositivo que lo que hace es que inyectas hidrógeno, que va en los depósitos, inyectas, en este caso, aire, en este caso, directamente oxígeno, y lo que hace es que esa pila de combustible transforma simplemente en esa solución electroquímica, genera
electricidad y genera otro elemento que va por el tubo escape. Y ese elemento que va por el tubo escape es un elemento que es cero emisiones, porque es simplemente vapor de agua, no tiene nada más. Vapor de agua, o sea que, ¿cómo convencemos a la gente de que tú estás generando energía, que se está moviendo un vehículo y que, a diferencia de los combustibles fósiles, que sabemos que emiten cosas que no son precisamente vapor de agua, es vapor de agua? Ese vapor de agua, de alguna forma, ¿cómo suma al medio ambiente? Porque estás lanzando vapor de agua. Efectivamente, ese vapor de agua lo único que hace es que al final se condensa y cae al ambiente, y lo que hace es que, en este caso, se va por la parte del tubo escape, pero no genera ningún tipo de, en este caso, ni CO2, ni ningún tipo de elemento adicional que pueda ser perjudicial. Lo que sí es importante es esa generación del hidrógeno que estamos inyectando, que sea hidrógeno verde. Sabéis que hay de muchos colores, no vamos a entrar en los colores, pero que sea de generación. Y esa generación verde significa que tiene que ser de una energía renovable. Exactamente. Y en España tenemos tanta, tenemos sol, tenemos viento, y eso es lo importante. Sí, eso que ha mencionado ahora Miguel Ángel es fundamental, porque la palabra hidrógeno verde lo dice todo, pero hay distintos tipos de hidrógeno. Sabemos que se puede generar también con combustibles fósiles, por ejemplo, con otros procesos, pero ese combustible, ese hidrógeno verde, supuestamente se ha generado con una energía limpia, ya sea pues eólica, solar o la fuente renovable que escojas. Yo me he quedado convencido con tu explicación perfectamente. Seguramente alguno que nos esté viendo dirá, no sé, pero basta con el aval que tenéis vosotros, porque habéis ganado el Premio Nacional de Movilidad Sostenible. Eso quiere decir que sois de los más listos de la clase, por lo menos. Y luego, lo que sí que puede interesar a la gente es decir, bueno, un premio nacional, ¿qué implica? ¿A quién le dan ese premio? ¿Por qué? ¿Y por qué a vosotros y no a otros que están en algo similar en el mismo sector del transporte, la movilidad? Mario, yo creo que ahí hay que ser muy humildes. Ni somos el primero de la clase, ni somos expertos. Al final aquí es que estamos aprendiendo todos los días. Esto para nosotros, la verdad, es un aprendizaje diario. El ecosistema del hidrógeno cambia día a día. Cómo se genera, cómo podemos abordarlo, estamos aprendiendo todos los días, y eso hay que ser sinceros. Pero es verdad que esto lo único que nos marca a nosotros es que estamos por el buen camino. Simplemente marca que, en este caso, nuestros compromisos con nuestros clientes, nuestros compromisos con las autoridades, con nuestros, al final, shareholders, que son los que realmente, los stakeholders nuestros son los que están ayudándonos a hacer esa transición. Todo esto significa que realmente estamos haciendo las cosas medianamente bien, que vamos por el camino adecuado y que no nos estamos equivocando demasiado. Y en este caso, este premio pues, fue del año pasado, del 21, venimos trabajándolo hace muchos años, y simplemente es pues, cómo estamos abordando esa transición. Pues al final, reduciendo emisiones de CO2, reduciendo en este caso emisiones también de cualquier otro tipo de gases, y aparte de eso, lo que hacemos son mucho tema de formación, eso se valora mucho, la formación a nuestro personal, y también cómo estamos gestionando al final la energía dentro de nuestros propios edificios o vehículos. Daros cuenta que nosotros solamente en ALSA tenemos aproximadamente unos 6.000 vehículos, pero es que a nivel de grupo, de National Express, tenemos 28.000 vehículos rodando todos los días, con lo cual cualquier movimiento o gestión que hagamos sobre los consumos o sobre la reducción, pues entendemos que afecta mucho, y al final pues tenemos que tener una mentalidad clara que tenemos que ir rodando por esa vía para descarbonizar lo antes posible. No, eso es una gran filosofía, me gusta esa palabra de la humildad. Independientemente de eso, yo creo que está bien que a la gente, a las empresas se les motive de alguna forma. O sea, un premio es motivador, porque te da crédito a lo que has estado haciendo y contagia a los demás. O sea, yo creo que eso es fundamental. Has dicho que estáis con 28.000 en la flota, pero ¿en qué países estáis más o menos? Pues mira, ahora mismo estamos principalmente en la parte de Estados Unidos, estamos en UK, en Inglaterra, estamos en España, Marruecos, Suiza y Portugal, y luego también tenemos operaciones, en este caso, hasta en Bahrein. Y acabamos de ganar ahora mismo en Arabia Saudí un pequeño concurso. Entonces, bueno, estamos bastante extendidos, pero eso lo que nos hace al final es alimentarnos para ir cogiendo lo mejor de lo que podemos ir viendo y captando, claro, y al final buscar sinergias. Yo creo que muchos de los que nos están viendo, y yo hemos sido usuarios de ALSA en algún momento de nuestra vida, seguimos siéndolo. Seguramente mucha gente se sube a un autobús y no sabe ni siquiera que está en un autobús que tiene pues, una determinada capacidad sostenible. Pero en general esa visión creo que choca, ¿no? Mucha gente no sabe que estáis en el tema del hidrógeno. Yo creo que ven a ALSA como una empresa tradicional, ¿no? de hace muchos años, porque antes hablando contigo dijiste, no, nosotros empezamos en Oviedo y luego nos hemos ido extendiendo, pero
¿Crees que es difícil cambiar la percepción de la gente? ¿La gente cómo asume que está eligiendo una empresa que cada vez está haciendo las cosas de una manera más sostenible? ¿Es una labor vuestra o simplemente es un valor que se va añadiendo a la sociedad en general? Yo creo que efectivamente en términos generales es así. Al final el autobús y el autocar, bueno, pues es un medio de transporte que quizás no es tan fashion como pueden ser pues, el avión o puede ser el AVE por las connotaciones que tiene, pero es verdad que nosotros siempre venimos ofreciendo el mejor nivel de calidad posible y sobre todo esa innovación en nuevas tecnologías. Nosotros, otra cosa muy importante es que intentamos ir comunicando cada vez más. Es verdad que creo que dentro del sector del transporte, en este caso sobre todo de pasajeros por carretera, hay que transmitir más los valores que tienes y es un tema que estamos haciendo desde hace años. Nosotros, para que os hagáis una idea, esto no es un prototipo que tenemos ya, estamos rodando con este vehículo de hidrógeno, pero también tenemos el primer vehículo autónomo de los primeros que hay en Europa y en España, está rodando aquí cerca en la Autónoma. Y es un vehículo autónomo, nivel 4, y con esas iniciativas que tenemos, pues vamos, lógicamente, desarrollando vehículos 100% eléctricos y además que bueno, van integrándose en una motivación futura para, lógicamente, poder optimizar al máximo esos vehículos y sobre todo ese servicio que tenemos, esa vocación de servicio hacia nuestros clientes. Bueno, antes he comentado que el Mirai de Toyota fue el primer vehículo que empleó la tecnología del hidrógeno. Eso fue, desde luego, una revolución. ¿Tú qué piensas del uso de la pila de hidrógeno para esos vehículos particulares? Porque sé que estás estando en alza, hablando de autobuses, hablando de grandes vehículos. Vamos a rebajarnos a lo que creo que a mucha gente también interesa, que es la pila, el coche. ¿Cómo me va a solucionar a mí el futuro en cuanto a sostenibilidad y transporte, vaya donde vaya? Pues te hago un pequeño inciso, esa pila del Mirai es la que utilizamos en el autobús, con lo cual ya te digo que estamos muy satisfechos. ¿Mismo tamaño y todo? Sí, sí, luego vale. la gestión, Sí, lógicamente, sí. se maneja, Ajá. pero sí es verdad en este caso que para el turismo, al igual que pasa en los autobuses urbanos, para nosotros, o nuestra visión, o la visión que tenemos sobre el tema de un vehículo de hidrógeno, es que necesitas, en este caso, dos temas principales, o te está aportando principalmente dos temas. Un tema es la autonomía versus cualquier otra solución cero emisiones. Tengamos claro que lo que estamos hablando es que ya estamos hablando de vehículos que son cero emisiones, pero no cero emisiones en el ciclo, son cero emisiones en el tubo de escape. Y solamente hay dos tecnologías que permiten eso. Y en el caso del hidrógeno, lo que te permite es que además tienes autonomía, el doble o más del doble que un vehículo de baterías, y sobre todo te permite repostar en un tiempo récord, no digamos récord, pero sí igual que un diésel. Con lo cual, tu tipo de operación diaria en un turismo, al igual que en una empresa de transportes, pues es una solución en la cual más o menos es como un vehículo diésel. ¿Qué pasa? Que es verdad que a nivel de eficiencia puede haber ya sus más y sus menos entre si para un vehículo que lo utilizo puramente en urbano, utilizo un vehículo 100%, en este caso de hidrógeno, o de baterías. Pero en cuanto vayamos utilizando el vehículo para un mix o para ir de viaje, lo que no vamos a estar, o no hay de momento infraestructura, es para poder ir repostando por el camino. Porque si te encuentras allí un par de coches más eléctricos, ¿qué haces con ellos? Tienes que estar esperando unas cuantas horas. Entonces, al final, como decíamos al principio, esto va a ser complementario y va a haber espacio para ambas tecnologías y se van a complementar, porque también uno de los temas que estamos, y lo estamos viendo de primera mano, es tan pronto como quieres montar un punto eléctrico, para unos poquitos en una vivienda o en una comunidad, lo haces. Pero en cuanto necesitas red, de verdad red, para poder alimentar muchos vehículos, en nuestro caso flota, es un gran hándicap. Y ahí el tener en este caso se llaman hidrogeneras o hidrolineras para suministrar, en este caso el hidrógeno, es mucho más sencillo. Es como una parte tradicional de lo que es la parte de repostaje. Y entonces yo creo que tiene todo el sentido, pero lógicamente no para todo. Entonces habrá una combinación segura a futuro. Otros transportes que en un futuro crees que pueden aplicar esta tecnología del hidrógeno, ya lo están haciendo. Aparte estoy hablando otra vez de no vehículo particular, sino de grandes vehículos, aparte del autobús. Pues Mario, yo creo que, como antes comentábamos, como cero emisiones, solamente dos tecnologías y con las baterías no puedes ir a largo recorrido porque pesan mucho, pesan muchísimo. Lo que tienes que ir al final son soluciones mixtas o soluciones de hidrógeno. Y hay sectores ya que están trabajando en ello, yo he coincidido ya varias veces con ellos, sector aeronáutico. ¿Volaremos con hidrógeno? Volaremos con hidrógeno o
que es la segunda parte. No solamente es el hidrógeno para una pila de combustible, que es lo tradicional que pensamos ahora mismo, es que el hidrógeno, con hidrógeno más captura de CO2, puedes producir e-fuels, que es lo que, de alguna forma, no para el centro de las ciudades, que son zonas de bajas emisiones, pero para el largo recorrido, para los aviones, ¿por qué no utilizar biocombustibles o combustibles sintéticos que son cero emisiones netas? Si al final lo que queremos es descarbonizar, vayamos a cero emisiones netas. Y en donde tengamos que tener cero emisiones en el tubo de escape, por supuesto, vamos allí. Pero esto no se trata de vender vehículos o vender aviones, se trata de que descarbonicemos lo antes posible todo. Y yo creo que esa combinación de elementos es la clave. Claro. Y he dicho lo de volaremos en aviones, ha sonado un poco mal, porque parece que volaremos por los aires, y no es eso. Y quiero hacer esa aclaración porque la gente tiene esta percepción, o quizá la tengáis, de que el hidrógeno es peligroso, ¿no? De que es algo que como si fueras montado en una bomba cuando estás circulando en un vehículo de hidrógeno. Quizá nos podrías hacer esa aclaración, incluso comparándolo con los combustibles fósiles tradicionales. Pues deciros que básicamente nosotros, para tener ese primer vehículo, y hemos hecho todas las pruebas, los depósitos donde van son depósitos que tienen hechas pruebas antibalísticas incluso, y además es que el hidrógeno es un gas, pero es que hablamos de hidrógeno como si fuera nuevo. Es que el gas natural lo estamos utilizando en coches, en autobuses y en barcos desde hace décadas. Sí. Nosotros tenemos autobuses con gas, con las botellas de gas arriba, y no pasa nada. La seguridad por parte de los fabricantes ya se ha medido. No ha habido prácticamente ningún problema. En algunos casos es verdad que ha habido, por ejemplo, incendios en vehículos eléctricos, y la batería sí que es verdad que es muy raro que se pueda incendiar, pero si hay un incendio es verdad que va mucho más rápido. Entonces, aquí lo bueno es que las botellas van en la parte superior y luego tienen una salida de escape, o en la parte inferior, pero escapan directamente, y lo bueno es que el hidrógeno es muy volátil, con lo cual enseguida se disolvería en el ambiente. Entonces, es verdad que hay que trabajar siempre de acuerdo a unas normas, hay que trabajar con ambientes ATEX si lo llevas en un sitio cerrado, por ejemplo en nuestros talleres, pero aparte de eso, esto es una industria que está ya desde hace años más que preparada para afrontar esto, que no es nuevo para nada. Ya. Bueno, y en Alsa, aparte del tema del hidrógeno, que es el que estáis trabajando ahora con mucho ímpetu, tenéis otros proyectos en marcha, seguís utilizando combustibles fósiles, lógicamente, y por lo tanto, pues estáis con proyectos que es pues, el conseguir que la eficiencia de los vehículos sea mayor, también en temas de seguridad de conducción, que sea una conducción más eficiente, incluso con renovación de la flota, ¿no? Intentar hacer que la flota no sea una flota de autobuses o de vehículos antiguos, sino que cada vez sea más moderna, más eficiente. Cuéntanos algunas de esas cosas para salir un poco del tema del hidrógeno, que no sea solamente eso. Pues efectivamente nosotros llevamos ya décadas transformando nuestra flota, lo primero, en vehículos limpios, porque hay que decir que los vehículos actuales, que llamamos diésel, siguen siendo limpios, porque en este caso son vehículos, ya nosotros todo lo que tenemos es Euro 6 o será Euro 7 en lo que trabajamos en diésel. Son vehículos que tienen una emisión de partículas mínimas, y eso sí que nos hemos encargado de renovarlo. A eso que le aplicamos una capa de vehículos híbridos en cuanto salieron. Nuestro estándar ahora mismo era híbrido. ¿Por qué? Porque hasta que no se desarrollen toda la gama de vehículos que tenemos que tener, tenemos que utilizar los vehículos más eficientes posibles en cada momento. Y a partir de ahí, efectivamente, cuando pasas por la parte del gas, que tenemos vehículos de gas, la parte del vehículo eléctrico de baterías, llegas al hidrógeno, en todos ellos es verdad que la forma de conducción la tienes que ir adaptando. Y para eso a nuestros conductores lo que hacemos es que, lógicamente, les vamos entrenando en cada una de las tecnologías. Por ejemplo, los vehículos de batería, es muy importante el formarles en cómo entender al vehículo, porque no hace falta grandes aceleraciones. Es una transmisión directa, con lo cual, no como los vehículos diésel antiguamente, hacía falta acelerar mucho. Un vehículo eléctrico tienes toda la potencia en el primer momento, el par es mucho mayor, con lo cual es verdad que lo que trabajamos mucho es en concienciar para conseguir hacer eso. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por ejemplo, hacemos liga de conductores. Nosotros lo que hacemos es una liga, y nos hemos ido muchos años al Jarama. Después de la pandemia nos ha costado ahora mismo, lo vamos a empezar a hacer otra vez porque ha habido que parar, pero nosotros hacíamos cada año una liga de conductores en la cual lo que hacíamos era ponerles en competición para conseguir el menor consumo posible. Aunque estuviesen en el Jarama, allí ya les gustaba aquello en el entorno, pero ellos lo que hacían es conseguir el menor consumo posible. Y esas iniciativas son las que realmente creo que marcan la filosofía de la empresa y sobre todo luego al personal en el día a día. Porque es verdad que tenemos que estar concienciados todos. Si nosotros decimos vamos a incluir vehículos cero emisiones, pero resulta que los conductores no están concienciados y mentalizados e involucrados en que tienen que, lógicamente, optimizar, pues no serviría de nada. Pero es verdad que toda la empresa en ese sentido se está trabajando mucho en la formación.
Sí, yo creo que la formación, educación, todo lo que tenga que ver con que el que lleva un autobús incluso se sienta bien porque está llevando un autobús que sabe que está, lógicamente, contaminando menos. Hablamos de la contaminación pensando en medio ambiente, sostenibilidad, pero no nos olvidemos también del tema de la salud, ¿no? Que todo eso suma también, porque hay muchas personas que cada año pierden la vida por temas relacionados con la contaminación atmosférica, ¿no? Y me imagino que dentro de vuestra política, vuestra filosofía, está contemplado eso también. Absolutamente. Y ahora que lo dices, que lo comentas, es verdad que eso lo estamos notando tanto por parte de los conductores, que sí que aprecian el que se vayan incluyendo vehículos cero emisiones, pero es que incluso nos ha pasado entre los eléctricos de baterías y los de hidrógeno que la gente, incluso los clientes, preguntan, ¿pero por qué? Porque es verdad que los nuevos vehículos que son eléctricos ya no hacen ruido, no tienen esa rumorosidad que tenían los motores anteriores. Y preguntan, oye, ¿pero este vehículo está rodando de verdad? ¿Está arrancado? ¿No está arrancado? Porque solamente al final, si es verano, oyen el aire acondicionado, si no, no oyen nada. Entonces es verdad que eso poco a poco estamos notando que tanto internamente, pero también por parte de nuestros clientes, pues ahí realmente se aprecia que valoran cada vez más el que los vehículos, bueno, pues sean de alguna forma más saludables, de alguna forma, para el entorno y para el medio ambiente y para ellos, por ende. Pues exacto, la contaminación acústica es algo de que a veces está ahí en la recámara, pero no nos damos cuenta. Me imagino que el autobús de hidrógeno es un autobús silencioso. No nos damos cuenta 100%. de que estás eliminando una parte importantísima de la contaminación. O sea, mucha gente se ve afectada por el ruido y eso suma. Esta tecnología del hidrógeno, Miguel Ángel, ¿cómo crees que va a convivir con las otras tecnologías que van pisando fuerte a la par en cara al futuro? ¿Cómo la ves? Pues va a ser una tecnología que va a ser absolutamente complementaria y que va a ayudar, sin duda, a descarbonizar en cero emisiones, ya sean netas, en este caso, o directas en el tubo de escape. ¿Por qué? Porque básicamente ahora mismo tenemos esa solución o podemos ir con las soluciones que tenemos ahora mismo, que son el gas, en este caso, para el largo recorrido, que hoy ha bajado precisamente, pero es verdad que llevamos unos meses o un año ya prácticamente con unos precios muy altos, y el gas, de alguna forma, a no ser que sea biogás, tampoco es cero emisiones. Entonces, básicamente va a ser una tecnología que, si de alguna forma conseguimos, y al menos en Europa, que se vea que es un proyecto Europa o proyecto al menos país en España, conseguiremos sin duda el que pueda ser un vector energético que sea clave en el futuro y que, como antes decía, no solamente sirva para alimentar vehículos puramente de hidrógeno, sino que sirva también para poder generar, en este caso, combustibles que se pueden utilizar en vehículos diésel y hacen que ese vehículo sea cero emisiones netas por la captura de CO2 que estás consiguiendo en el ciclo completo. Sí, estamos hablando mucho de movilidad, Miguel Ángel, pero lógicamente el hidrógeno tiene aplicaciones más allá, ¿no? En industria pesada, por ejemplo, hay otras aplicaciones importantes, o sea que tenemos que tener una visión, lo digo cara a la inversión y a la financiación que puedan tener proyectos de hidrógeno en un futuro, pues que se vea que va más allá, ¿no? Hay varios sectores que cubre esa tecnología. Pues Mario, totalmente de acuerdo. Yo creo que has dado, yo creo que en la clave de lo que nosotros venimos viendo, afrontando y de alguna forma intentando desbloquear estos últimos años y que es nuestra visión, que es que aquí hay que de alguna forma mirarse menos el ombligo y hay que ser mucho más colaborativo, sobre todo para el desarrollo de estas nuevas tecnologías, que al final son competitivas respecto a otros lugares, otros países. Y en este caso es verdad que nosotros como empresa podrías pensar, no, me produzco mi propio hidrógeno, lo hago para mí, pero es que esto va de economías de escala. Para conseguir un precio de hidrógeno que sea viable, verde, hablo, que sea viable, que podamos hacer lo que sea operativamente, bueno, pues neutro con respecto a lo que tenemos ahora mismo, porque tiene que ser sostenible. Si cuesta mucho más, no vamos a poder introducirlo. Necesitamos, en este caso, agregar demanda. Y la agregación de demanda se hace con otros sectores, con otras empresas del mismo sector y, de alguna forma, generando mucho volumen para que eso consiga hacer bajar el precio de la generación del hidrógeno, que es una industria que está por desarrollar todavía. Entonces, es verdad que los vehículos están, pero nos hace falta la infraestructura y nos hace falta el hidrógeno, que Claro. no es un tema menor. Buscamos y encontramos soluciones puntuales dentro del ecosistema, pero es verdad que es un tema que hay que solucionar, porque si no es verdad que no podremos transicionar porque nos toparemos con un precio del hidrógeno que no seremos capaces, en este caso, de afrontar. Y eso es un tema que no solamente va por parte de las empresas, tiene que ser una colaboración público-privada absoluta y tiene que haber unas reglas del juego en Europa y en los países que luego regulan para que realmente consigamos que las inversiones que se hagan, y hay un dinero de los fondos europeos ahora mismo que está por decidir cómo se está estructurando,
que debería de apoyar de forma clara y en toda la cadena de valor al hidrógeno, porque si no, al final se va a quedar en un pluf. Claro, sí. No, yo te invito a que tenemos mucho más de qué hablar, me parece interesantísimo. Si quieres podemos consumir un poquito de hidrógeno y seguimos porque lo que vamos a hacer ahora es... tenemos más cosas por delante. Una pequeña trampa aquí, porque no solo voy a preguntarte yo, que llevo preguntándote de todo y me has respondido perfectamente a todas las dudas y cuestiones que teníamos, pero también a los que nos siguen en el podcast, que tienen sus inquietudes, gente que a lo mejor no es tan experta en el tema y que nos quiere lanzar algunas preguntas. O sea que vamos a escucharlas. Escucha atentamente porque algunas son muy interesantes. Hola, mi pregunta para vosotros es, ¿tarda lo mismo en acabarse el depósito de hidrógeno que el de la gasolina? Muchas gracias. Pues básicamente podemos decir que dependiendo del vehículo, pero podemos decir que como lo que hemos conseguido con el hidrógeno es una autonomía de unos 450 kilómetros, cosa que no conseguíamos con otro tipo de vehículos eléctricos, sí es verdad que básicamente podemos decir que casi podríamos tener la misma equivalencia que en un vehículo de gasolina o vehículo diésel. Quizá un poquito menos todavía, pero sí es verdad que con los consumos que estamos teniendo, que aproximadamente, para que os hagáis una idea, son unos 7 u 8 kilos a los 100 kilómetros, podemos decir que estamos en un ámbito muy similar. Sí, ¿no? Y además, sí, o sea, eso preocupa, yo creo que preocupa mucho a la gente hoy en día, dónde puedo recargar, cuánto voy a tardar. Eso es fundamental. En el caso de la recarga, lógicamente, mucho más eficiente que en otros casos de vehículos sostenibles. Efectivamente, esa es la segunda ventaja. Tanto aquí la autonomía que decíamos, que básicamente duplica de otros vehículos que el típico vehículo eléctrico, que eléctrico de baterías, que para la ciudad es fenomenal. Pero es que el tiempo de carga más o menos son unos 10 minutos. Un poquito más que un vehículo diésel, pero son 10 minutos. Entonces, eso ayuda mucho a nivel operativo, efectivamente. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Hola Mario, Miguel Ángel, ¿qué tal están? En mi barrio han puesto sitios para cargar coches eléctricos. ¿Y se pueden cargar también los de hidrógeno o hay que ir a la gasolinera de toda la vida? ¿Eso es un barrio de Buenos Aires o Pues sí, debía ser... No, pero decía por el acento Sí. de la invitada. Es una pregunta muy buena también, sí. Sí, muy buena. A ver, ahora mismo, lógicamente no. Para poder cargar un vehículo de hidrógeno hace falta ir a una hidrogenera o una hidrolinera. Hidrogenera sí se produce, hidrolinera sí solamente se suministra. En este momento, básicamente hay muy pocas en España. Podemos decir que hay 3 o 4 en este momento. Pero sí es verdad que el futuro va por ahí. El futuro va en que todas las estaciones, en este caso de servicio, de diésel, gasolina, ya están en este caso pues aplicando la posibilidad de poder ir a recargar un vehículo eléctrico y en un futuro, como se había pensado inicialmente, que era repostar gas en esos famosos corredores azules, los TEN-T, que podía repostar el gas, también lo que se intentará con esa red que tiene que todavía construirse es poder repostar hidrógeno. Pero esa red es la que falta. Y la red se irá, de alguna forma, elaborando o tejiendo en función de grandes valles, grandes clústeres que antes decíamos que tienen que generar mucho hidrógeno y luego habrá una distribución. Pero de momento, para operadores como nosotros o para alguien que compre un Mirai, pues tiene primero que efectivamente mirar dónde tiene la posibilidad de repostar, porque todavía es verdad que la infraestructura es pues muy limitada. Y no sé si tenemos una pregunta más. Sí, escucha. Hola Mario. Cuando sea mayor, ¿los coches echarán pompas o humo? Pues, pompas o humo, ¿no? Pues desde luego puede parecer una combinación de ambas, porque el humo que salga va a ser vapor de agua, seguramente, y pompas porque muchas veces identificamos el hidrógeno con esas pompas que puedes formarse en la cadena, ¿no? La propia cadena, que visualizamos la cadena de hidrógeno. Y es verdad que lo que veremos es vapor de agua, simplemente. Y todos con el pelo más rizado, entonces. Efectivamente. No, pero a mí como meteorólogo me han preguntado muchas veces sobre esta cuestión del hidrógeno, porque dicen, bueno, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, tiene una función de gas de efecto invernadero relativamente potente, no comparable con el CO2, el metano en algunos casos, pero claro, la gente dice, oye, si empiezas a utilizar coches de hidrógeno, vamos a aumentar el efecto invernadero. Hay que decir, bueno, pues el agua
que usas está dentro del ciclo hidrológico, ¿no? Está contenido, o sea, lo único que haces es pues repartirla de forma diferente. A lo mejor generas más nubes o llueve más, no sabemos todavía, pero en cualquier caso que sepáis en ese sentido que nada tiene que ver con el aporte de gases como el CO2 o el metano, que son gases que realmente pueden contribuir al calentamiento global exponencialmente a medida que van aumentando. O sea, que simplemente esa aclaración porque la gente tiene esa cuestión siempre. Absolutamente, Mario. Y además que yo lo digo más o menos en broma, pero es verdad que si te fueras con tu vaso debajo del tubo escape, Sí. podríamos beber esa agua porque Exactamente. realmente es agua, o sea que no Sí. tiene otro componente. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que ha llegado el momento también de resumir, ¿no? De todos los puntos que hemos hablado que tienen que ver con la movilidad, el transporte, la tecnología del hidrógeno. ¿Cuáles serían los principales puntos que pondrías tú sobre la mesa, Miguel Ángel? Yo pondría como puntos principales, básicamente diría que el hidrógeno es una tecnología que ya es una realidad, es una tecnología que es confiable, es una tecnología en este caso que sí que es verdad que estando solucionada la parte vehicular del vehículo en algunos modelos, es verdad que tiene que haber un desarrollo de otras tipologías, en nuestro caso no hay vehículos de largo recorrido todavía, pero lo que es urgente es estructurar cómo se va a desarrollar, en este caso, esa infraestructura y esa producción de hidrógeno. Para que esto sea una realidad no hace falta dentro de 1 año o 2 años, porque esto va a ser una transición, pero sí hace falta que haya unas reglas de juego claras, que desde Europa y desde los gobiernos de alguna forma se articula adecuadamente y se tenga una idea clara de esas famosas rutas del hidrógeno que hemos marcado desde los ministerios, se pueda acometer como un proyecto que sea una realidad en un futuro y que realmente podamos verlo y nuestros hijos puedan verlo en un futuro. Y creo que eso es muy importante porque no vamos a poder transicionar si no, y esos retos que tenemos para el 2030, 35, nosotros como ALSA hemos dicho que toda nuestra flota en el 2035 urbana va a ser cero emisiones, pero para eso necesitamos que haya soluciones, vehículos, pero sobre todo que podamos transicionar con el hidrógeno. Y eso realmente o se empieza a hacer desde ya y de forma adecuada y de forma sostenible, o si no va a ser muy difícil. Entonces yo creo que eso son 2 elementos claves, pero que estamos muy ilusionados porque pensamos que precisamente es algo que ya se está demandando y cada vez se habla más en los periódicos, se habla más en los ministerios y más en Europa, y esto yo creo que va a ser un punto clave y un punto de inflexión para que esto se desarrolle en los próximos años. No, y ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, Miguel Ángel, en torno al 57% de la población mundial vive en ciudades, pero es que ese valor está proyectado que aumente al 70% en 2050, eso está a la vuelta de la esquina. Queremos ser urbanitas, queremos irnos a las ciudades, y antes de que deje que te vayas, te voy a incluir en ese tema urbano, porque me gustaría hacer eso con todos los invitados que pasen por aquí, por Rumbo Cero, y es preguntarles por la ciudad del futuro, es decir, si tú tuvieras que pensar en un elemento, en un ingrediente esencial, y te dejo solo uno, que tú pusieras en una ciudad del futuro, donde vamos a vivir muchos y donde tenemos que buscar soluciones urgentes, ¿cuál sería ese elemento, ese ingrediente mágico que tú aportarías? Es que eso, preguntándolo a nosotros, pues yo creo que es el transporte colectivo, transporte de personas de manera conjunta. Eso se ha demostrado y demuestra que es que descarbonizamos y ahorramos mucho en las ciudades. Y esa movilidad, que nosotros ya no llamamos transporte, llamamos movilidad, puede ser integrada con otros sistemas totalmente eficientes, pero nuestro core, lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho hace muchos años, es saber cómo transportar a esas personas de forma adecuada y eficiente y sostenible. Y eso es lo que de alguna forma podríamos aportar desde nuestro punto de vista, porque de otra cosa no, pero eso sí que sabemos. Pues eso tomo nota y lo añado a la lista de todos los que vayan pasando por aquí. Miguel Ángel, muchísimas gracias porque nos has dado un conocimiento extensivo en un tiempo récord sobre la movilidad, sobre la aplicación del hidrógeno, en vuestro caso como empresa de transporte mayor, autobuses. Muchísimas gracias, por supuesto. Un placer tenerte aquí. Este ha sido el primer episodio de Rumbo Cero. Deciros a todos que muchísimas gracias por estar ahí. Hemos hablado pues, de las ciudades del futuro, que queremos que sean más sostenibles, de un transporte mucho más eficiente. Hemos hablado con Miguel Ángel, que veo que es una persona que tiene muy claro cómo se tienen que hacer las cosas para hacerlas de verdad bien.
Y bueno, pues este es el primero de varios episodios, o sea que espero que os haya gustado, que queráis más y por supuesto espero veros en el próximo episodio aquí en Rumbo Cero. Muchas gracias a todos.